Rodó, Sí. ¿estás preparando el mate? Estoy en eso. Bien, las baterías, Están cargadas. ¿pusiste todo el equipo ya? Estoy en eso, tengo que armar ahora el bolso. Bueno, se nos presenta un día frío hoy. ¿A dónde Sí. vamos? Contale ahí a la gurizada a dónde vamos. Y vamos a visitar la colonia menonista. Dice que hay 3 en Argentina y la de La Pampa es una de ellos. Ajá. Yo va a ser la primera vez que voy. ¿Vos, Rodo, has ido? Sí, hace años, sí. Ah, bien. Bueno, Ulises, vamos arrancando una mañana re fría acá con la Gilda. Está re linda hoy, Gilda, ¿eh? Muy bien. Bueno, y como de frío que se ve, estamos en pleno invierno, ¿verdad? Vamos a ir a echar combustible ahora y tenemos unos objetivos ahí con el viaje. Vamos a ver si podemos cumplirlo. Queremos ver la ferretería, que sabemos que tiene una ferretería, tienen un supermercado, la colonia también mueblería y quesería. Así que vamos a ver si compramos algo de queso ahí y a disfrutar del viaje, che. Vamos a ver qué pasa. Ay, me olvidaba. También hacen una ropa bárbara esa gente ahí. Y Gilda, que está con el tema de la costura, con el donde vi una. Vamos a ver. ¿Qué vas a averiguar? A ver si se puede. ¿Qué máquina usan? Claro, de dónde compran, cómo compran las telas. Porque Los moldes. Claro, los moldes. Pero por lo visto es como que hacen todo igual. Todo lo mismo. Sí. Vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, y ahora llegó el momento de pellizcar algo en el camino. Y bueno, le vamos a meter a la... Ahora, yo me pregunto, ¿para qué pomo viene ese abre fácil si no abre fácil? Mirá que la luché con la uña y no hay manera. Hay que encajarle un tajo con algo. ¿Les pasa a ustedes? Cuéntenme, ¿abren fácil del abre fácil de la galletita? Con la llave, ahí sí. Objetivo conseguido. Hasta las manos. ¿Habrá subido el combustible? El dólar se fue a 522 ayer. No, es porque empezaron las vacaciones en Buenos Aires. Que los parió. Y ahora vamos a ver un lugar como que te da como la bienvenida o la despedida, según sea el caso, de Santa Rosa, y que es el Bajo Juliano. Lo tenemos después de la lomita esa. ¿Qué me decía que es acá, Gilda? No, hay una laguna famosa que dicen que se les prende intervención Ah, mirá. a los camioneros. Pero no sé. Allá en Montevideo también se le prenden a los camioneros alguna. Sí. Escuchame una cosa. Vamos llegando al Pachín. Al Pachino. Mirá el pueblo del Nico Ansimbo. Sí, cuando fuimos a la carrera que nos invitaron Sí. a poner el stand de AR. Mandamos un saludo a él y a la mamá, a Nati, a la hermana. Bueno, y seguimos en el camino. Bueno, Ulises, estamos en el camino acá, que son 33 kilómetros desde la ruta hasta la colonia menonita. Debemos llevar la mitad del camino, ¿no, Gilda? 15, 20, llevaremos. Y se ve algún auto cada tanto. Todavía no hemos visto ninguno de esos buggy de los menonitas, no hemos visto nada.
la expectativa está en ver a ver si nos van a dar pelota y hacer este viaje de 200 años en el pasado, en la actualidad. O sea, es como una especie, este camino es como una especie de túnel del tiempo, ¿no? Así que vamos a ver qué expectativa. ¿Hay expectativa o no hay expectativa, Gilda? Sí, yo creo que sí. Sí, hay expectativa. Bueno, si vemos alguno de esos buggy moviéndose, lo vamos a filmar de uno. Por suerte el camino está bueno porque llovió hace un par de días y está bien asentado. Si hubiéramos pasado antes, capaz estaría lleno de agua, y si hubiéramos pasado unos días después, no me quiero imaginar los médanos que debe haber para cruzar por acá, ¿no? Sí, el camino está empedrado. Habla más fuerte, más fuerte. Aunque gran parte del camino está empedrado. Sí, está bastante bien. Se ve que pasan las máquinas a menudo acá, ¿no? Bueno, llegamos acá, Colonia Menonita, campo 1 y campo 2, la entrada acá. Así que vamos a mirar a ver cómo viene la onda acá, a ver cómo es el recibimiento, sí. Entonces, yo tengo esa cosa, ¿nos irán a dar bola o nos irán a sacar carpiendo? ¿Viste? Vamos a ver. Bueno, vamos a entrar, vimos una casa, la primera que entraba a la izquierda, así. Vamos a ver, a preguntarlo. Mirá qué linda, qué prolijito todo acá, ¿eh? Ahí vienen los perros, mirá. Viene gente. Los perros. A ver si hablamos con el padre de la casa. A ver qué nos puede decir. Vos filmame lo que puedas, mamá. Yo me voy a bajar. No. Para. Opa. Tremendo viento acá. Yo había visto gente, así que dije, bueno, seguro me van a atender. Empecé a golpear las manos, no pasaba nada, se escondieron todo para dentro de la casa. Después de un rato dije, esto no me van a dar bola, no me van a dar pelota. Bueno, che, primera casa, no me dieron ni tronco de bola, estaban ahí y se fueron todos para adentro, se escondieron. Golpeé las manos y nada, sí, sin novedad, quedaron todos adentro. Así que vamos a ir a probar otro lado. ¿Tá? Vamos, segundo intento. Vamos. Bueno, vamos a seguir recorriendo ante la negativa del primer intento. Vamos a ver si se puede. Adelante, no sé. Mirá los tachos de leche ahí. Por un lado, cuando venís por ahí sentís como acá en cualquier momento nos sacan, nos echan. Como que te sentís como medio expulsado de ahí del lugar, ¿viste? Como que sos un bicho raro. Como que de alguna manera te sentís como que si fueras un invasor, ¿entendés? Que vas y los ves pasar así como acá vienen en el buggy. Es como que son gente que están 200 años atrás en la historia, gente. No tienen electricidad, no tienen teléfono, mucho menos. Televisión, ni idea. Las llantas de los tractores están hechas de hierro. Y dicen que es para que los gurises no se tienten
y no salga la juventud a irse al pueblo con el tractor. Así que todos los tractores tienen ruedas de hierro, ninguna tiene rueda de goma. Así a la ciudad no pueden ir. Es como una herrería grande. Dice que esta gente trabaja día y noche, de lunes a sábado. El domingo, por cuestiones religiosas, observan el día de reposo, entonces nadie trabaja, se reúnen para ir a la iglesia, pero sin trabajar. Acá están los tipos que dan ni bola, que dice que no se puede. ¿No? ¿Eh? Ah, saludaron ahí. No, me decía no. Acá hay un almacén. Porque no me gustó que hiciera la montaña. Bueno. Mira, ahí hay gente. Y acá llegamos a uno de los almacenes tipo de ramos generales que hay ahí. Y bueno, intentamos hablar con el dueño. Llegamos, tuvimos que hacer una espera porque estaba cerrado. Porque cierran de 11:30 a 12. Y bueno, habíamos llegado como 12 menos 10, menos 5. Así que dije, bueno, vamos a esperar un poquito hasta que abra. Estuvimos ahí un rato. Y bueno, un poquitito pasado de las 12 abrió el hombre. Bueno, y acá estamos con gente que también está la misma que nosotros. Un poco desconociendo cómo viene esta cosa acá. Sí, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Diego. Diego, ¿y el tuyo? Andrea. Andrea, y ahí tenemos al chiquitín. Y Julio y la mascotita también. Ya, muy bien, están todas las familias vinieron. Che, contame, así que tu hermano vino hace 3 semanas. Hace 3 semanas atrás, sí. Sí, y dice que vos vas y hablas con ellos así, te atienden. Te atienden, te enseñan, te muestran lo que tienen. Y Sí. si tienen para vender, te venden. No hay problema. ¿Y a vos qué te atrajo de venir acá? ¿Qué fue la onda? Vamos a ver cómo son ellos, no sé. Para ver. A ver qué- Curiosidad, ¿no? Curiosidad. Lo que sí que dicen Sí. que venden las cosas muy baratas ellos. Sí. Ponen los portones son baratos, Sí, los sí, carros sí. son todos baratos. He escuchado, y son muy buenos, dice también Sí. lo que hacen. Sí. Sí. Bueno, vamos a ver qué onda, che. Sí, dale. Gracias. Bueno, vinimos acá al almacén de Abraham y compramos queso, como dice, el de finas hierbas, ¿no? Sí. Después metele ahí un pategras y uno tipo Mar del Plata. Y después Salamín un de salame de qué era, jabalí y después el otro jabalí. normal. normal. Normal, digo. Bueno, yo intenté acá a ver si se podía hacerle una nota a alguno, hablarle que no, está bravo y justo dice que falleció una chica y todos los jefes con los que le podía pedir permiso para hablar están en un velorio, una cosa así, así que hoy complicadísimo. Si tenemos suerte capaz que podemos hablar con alguien. Vamos a ver si conseguimos pan de la panadería del restaurante. Vamos para allá. Dice que le hacen una casa. Está un buggy ahí. Ese es mi viejo que... No sé. Estamos grabando video. Vamos a ver si vamos al restaurante. Vamos a ver. Luego de unos kilómetros, finalmente, después de preguntar un par de veces, llegamos al restaurante y era un oasis. Tremendo. Bueno, y ahí conseguimos ese lugar que era como fabuloso. Había justo espacio para sentarnos a comer a la mesa. Espectacular el asado. La comida de primera, ahí 3.500 pesos por persona, más 900 pesos de la bebida. Recontra accesible. Ese flancito con un dulce de leche repostero, no te cuento lo rico que estaba. Y bueno, las ensaladas, la carne, todo tremendo. Viene de familia, de papá es dueño de la almacén de ramos generales.
Jacobo. Bueno, y ahí estaba la gente de América. Acá tenés un montón de suscriptores más, así que Ahí después está. pasale. El canal se llama Rodo TV. Rodo, Rodo TV. de Rodolfo. De Rodolfo, ahí está. Rodo TV. Termina en E como la televisión española, Rodo TV. ¿Ah? Así que bueno, si tengo como 2.500 suscriptores ahora, capaz que con ustedes 40 más. A suscribirse. ¿Alguien más quiere más carne? Levante la mano, sí, allá. Bueno, gracias a todos. Mirá Gracias, qué lindo Rodo. acá. No sé si te puedo El filmar. dueño de casa. ¿Lo filmamos? ¿Puede ser o Un no? poquito, sí. Sí, Ahí está. es el que hace estas Mirá cosas. qué rico. Pero la verdad que todo espectacular. Contame, ¿cómo es tu nombre? Yo, ¿venimos hasta acá? Vamos a poner por acá. Como quieras. Sí, ¿Aquí? acá está bien. Ah, sí, bueno. sí. Yo soy Analía, Sí, soy guía Analía. de turismo, vivo en Guatraché y coordino salidas a la colonia menonita, a Salinas. hago- Bien exitoso veo porque tenés como 3 van ahí Sí. llena de gente. Ellos es un grupo que viene hoy, en este caso vienen de América, me contactaron. Trabajo también para algunas agencias de turismo de la ¿Y provincia. cómo te puede contactar la gente? Me pueden contactar por las redes sociales o me pueden contactar a mi teléfono. Las redes sociales son en el Instagram, que ahora casi todo el mundo Sí, usa sí. Instagram, es igual que el Facebook, Analía Dimeo. El Instagram es Analía Dimeo Guía. Y mi teléfono Bien. es 2923-484742. Lo vamos a poner en el graph acá. Vale. Y bueno, ya invitamos a la gente a que se suscriba. Y acá tenemos a, ¿cómo se llama el anfitrión? Gerardo, el dueño de Gerardo, casa. ¿cómo te va, Gerardo? Bien, ¿usted? Bien, te felicito porque todo es sumamente rico. El puré, las papas fritas, el asado en su punto, ni mucha sal. Veo que venden cerveza sin alcohol. Muy bien. Gracias. Sí, felicitaciones. ¿Hace mucho que te dedicas a esto? 2 años. 2 años. Te va muy bien. Bueno, gracias. Muy bien, muy bien. Viene de familia. Viene de familia. Sí, su papá es el dueño del almacén de ramos generales. Si es que De Jacobo. No. El otro. Abraham. Abraham. Jacobo es el hermano. Ah, bien. Pero bueno, Bueno. pueden gustar todo este tipo de Mirá productos, todo lo que todo encontrás. casero. Bueno, no molestamos más. Ahora sí. Bueno, y acá estamos con uno de los visitantes acá en la colonia menonita. ¿Qué te ha parecido esto? ¿Cómo lo encontraste? Muy bueno, la verdad que no conocíamos. Creo que algunas de las personas que están en el viaje vinieron. Muy interesante. La Muy verdad, interesante. es increíble, sí. ¿Y qué lugares visitaron? Y hasta ahora visitamos la casa de un zapatero que no estaba, así que Ah, no pudimos sí. venir. Y bueno, vinimos acá al comedor, estuvimos en la quesería, esa es la fábrica de quesos, y en el almacén de ramos generales. Ah, está bien. Muy completito todo, está lindo. Sí, está muy lindo, y es increíble Sí. la cultura de la comunidad. Lo Y cultural es increíble. me contó un pajarito que te subiste la Concagua. Ah, bueno, fue un intento. ¿Eh? Fue un intento en enero. No llegamos a la cumbre, pero bueno, estuvimos ahí cerquita. Mirá, Sí, sí. ¿hace mucho se prepararon mucho tiempo para eso? Sí, estuvimos como 2 años preparándonos. Claro. Sí. Si yo tengo un amigo de Uruguay que es ultramaratonista, se corrieron una de 200 kilómetros en unos pocos días. Está en el canal también. Ah, Después mirá. sí, tremendo, sí. Bueno, Bueno, che, gracias por eso. ¿Qué expectativa tenías cuando viniste? y la verdad que uno por ahí escucha rumores o lee o se informa sobre la cultura, pero hasta que no lo ves, no lo puedes dimensionar. Lo que significa vivir en una comunidad así, que uno la considera cerrada, pero lo que yo he hablado con Hasta ella, cierto que- punto, claro. Hasta cierto punto, yo considero que me parece una cultura sin distracciones. Y me parece que lo proactivo que te genera no tener distracciones, me parece es increíble. Sí, lo que yo veo que es como una cultura del trabajo. O sea, trabajo, pero- todo lunes a sábado meterla al laburo y después el domingo que descansan y nada más. No sé qué opinan acá las chicas. Sí, lo mismo que vos. ¿Te puedes sacar que no se te ve la... No, sí, eso hablamos lo del trabajo, que el no tener distracciones capaz del celular, la televisión, que son los que tenemos nosotros, hacen como que se dedican el 100% del tiempo a trabajar. Y bueno, y eso es lo que los hace progresar, creo. Vi unos flacos que le mostraron la foto de Messi. Dijeron, ¿sabés quién es este? No. No, no lo conocía. Le mostraron el Papa, ese sí lo sacaban, ¿viste?
Pero tremendo, ¿eh? Es como que cada cual hace lo que tiene que hacer. Quizá... Jorge Rial, ni idea quién es. No creo que sea. Qué suerte que tienen. Sí. Nosotros lamentablemente Por Dios. estamos atravesados por eso. Bueno, chicos, muchas gracias por la buena onda. Bueno, gracias a vos. La tranquilidad de estar en ese lugar era realmente increíble. Acá vemos el tambero que viene llevando todos esos tachos de leche y te transporta en el tiempo, porque estos son cosas que nosotros en la actualidad y en las ciudades que vivimos ya no vemos. Pero esto es como, de cierta medida, algo mágico. Además, dentro de lo que pueden, tratan de ser lo más autosuficientes en lo que es el tema combustible, las ropas, sus comidas, en fin, muchas cosas. Hasta los triciclos de los niños tienen ese encanto de ser así tan artesanal. Y ahí lo teníamos a Abraham, que está preparando el buggy para dar una vuelta a los visitantes. En el restaurante de Gerardo, un cálido y acogedor lugar en el corazón de la colonia menonita de Huatrache. Decidimos pedir amablemente permiso para elevar nuestro dron y capturar unas impresionantes imágenes aéreas de este hermoso territorio. Desde lo alto de su predio pudimos apreciar la majestuosidad de la colonia y sus vastos campos verdes que se dividen en parcelas numeradas. Con la aprobación de Gerardo, nuestro dron surcó el cielo, revelando la armoniosa distribución de las parcelas que se extienden hasta donde alcanza la vista. La meticulosa organización de los campos es un reflejo de la dedicación y el cuidado que la comunidad menonita le pone cuando cultiva estas tierras generación tras generación. A lo largo de nuestro viaje también pudimos apreciar cómo la comunidad menonita vive en perfecta armonía, trabajando en conjunto y compartiendo los frutos de sus labores para el beneficio de todos. La vida en la colonia es un ejemplo de cooperación, valores compartidos que han sido transmitidos, como dije, de generación en generación. Desde lo alto, la colonia menonita de Huatrache se mostró en toda su grandeza y las imágenes revelan una visión única y asombrosa de esta comunidad que ha sabido mantener sus tradiciones y cultura a lo largo del tiempo. Vuelvo a agradecer a Gerardo y a la comunidad menonita por permitirnos compartir esta maravillosa experiencia y llevar estas imágenes aéreas a todos ustedes. Realmente ha sido un placer. Y también acá sacamos una conclusión muy importante. Si vos querés ir y se te ocurre como nosotros ir por la tuya, es muy limitado lo que vas a poder ver. ¿Tá? Hacelo con una guía. Ahora que justo tenés la dirección de Analía, bueno, con Analía. Es genial. Una simpatía ella. Bueno, Analía se preocupaba de todo, hasta en el almuerzo, de que todos tuvieran su papa frita, de que todos tuvieran su comida. Coordinaba con la gente del restaurante todo el movimiento. Realmente fue espectacular. Ahí la tenemos a Gilda con uno de los chicos, mirá qué bonitos que son. Pidió permiso a los papás, obviamente. Y acá podemos ver la cara de alegría que tenía Gilda en este momento. Realmente fue algo mágico, muy lindo y sumamente recomendable, chicos. Bueno, y acá nos estamos dando la vueltizulki, que acá le dicen el buggy, ¿verdad? El buggy. Tenemos el chofer acá que nos viene llevando. Qué lindo. Estás ahí acompañando también. Hola. Para bastante el vientito el vidrio, ¿eh? Sí.
Anda casi como la Duster esto. Sí. Ah, qué control que tiene. ¿Cómo es tu nombre? Jacobo. Jacobo, muy bien, Jacobo. Muy lindo nombre, Jacobo. ¿Cuántos años tenés, Jacobo? 16. 16. ¿Y hace mucho que haces esto con el sulky? Sí, ¿Sí? de 8 años. ¿De los 8 años arrancaste? Sí. Así que la tenés súper clara. Muy bien. A Jacobo nos lleva a dar tremenda vuelta acá. ¡Chao, Rodo! ¡Chao, Gilda! Bueno, te pasaste, Jacobo. Muchas gracias, mi amigo. Un genio, Jacobo, con esa humildad y con ese control del animal, del caballo. Y la verdad que es muy lindo y uno se sintió muy bien recibido. De verdad, o sea, me cambió esa impresión que nos había dado al principio. ¿Viste? O sea, todo tiene su manera. Y bueno, la manera justamente es ir por los cauces que debe ser. Y volvemos a decir, esto no es que Analía me está pagando nada ni nada, pero es lo recomendable. La próxima que vayamos, vamos a coordinar con ella y vamos a hacer el tour y lo vamos a filmar también. Así. Y ahí siguen dando más y más vueltitas en el buggy con Jacobo. Bueno, y acá ya vamos de vuelta, terminamos la jornada, logramos conseguir algunas cosas, no todo lo que pensábamos, pero bueno, tampoco es todo lo que uno se imagina. ¿Qué te pareció, Gilda? Muy lindo, la verdad que superó mis expectativas. ¿Te pareció interesante? Sí, muy interesante. Súper copado, ¿eh? Lástima que no pude hablar con alguna mujer, lo que pasa que Tampoco hablan el idioma. no todas las mujeres hablan el castellano y tampoco está permitido poder hablar. Hay que Está medio ahí, sí. Hay que pedir permiso porque son muy reservados, más allá de que tienen que conservar su religión o lo que sea. Y bueno, las cosas son como son. Pero no quita que está muy lindo. Bueno, ahí recorrimos nuevamente esos 35 kilómetros de ese camino. Sí, son volviendo 200 años al futuro, a 2023 nuevamente. Un viaje muy agradable, muy lindo, lleno de sorpresas y con la sensación de haber vivido esto que te hace entender de que hay otras maneras de vivir la vida que no son solo con la perspectiva que nosotros tenemos, ¿verdad? Así que bueno, unos 200 kilómetros para acá y volver a Santa Rosa y volver a nuestra ciudad y a nuestra habitualidad, digamos. Y obvio, al final del video vamos a probar las cositas que compramos, ¿eh? De vuelta a nuestra querida Santa Rosa y a ver qué próximo viaje iremos a hacer más adelante. Dejen en los comentarios si les gustó el video,
compártanlo con sus amigos y no se olviden, por favor, de suscribirse al canal, que es gratis, gente, no les sale nada y a nosotros nos hace súper felices y sentimos que están valorando nuestro trabajo. Bueno, así llegamos al final de este viaje. Bueno, habrá que preparar más. ¿Qué te parece? Y al baño, al baño. ¿No tenés que ir al baño también? Bueno, mirá lo que estoy haciendo acá. Este es el de jabalí, que ya lo probamos. El dulce de leche, viste que falta un montón. No se nos volcó el dulce de leche. Y nos armamos un despatarro acá, tuvimos que cambiar mantel, todo, así con una espátula juntando por ahí. Bueno, vamos a abrir este. No será. ¡Upa! Mirá. Mirá qué pinta. Uno es quesos Finas hierbas. finas hierbas, otro Te es digo, hierba. tipo pategras y el otro es sal. Childa. Y la miel. Te doy acá con una tostadita. A ver. Mirá lo que es eso. Ah, gracias. Te corto un pedacito de finas hierbas. No, queso no quiero. Mirá lo que es el finas hierbas. ¿Está bueno eso? Está muy bueno. Mira el ruido de la tostada. Ah, la, lo gordo. Bueno, mucho no porque hace mal, ¿viste? Pero un poquito para probar, para despuntar el vicio. Sirvió el viaje, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado este video y será hasta un próximo video, mis amigos. Y no se olviden de suscribirse al canal.